Hola a todos, yo soy Gabriel Lineros. El día de hoy vamos a hablar de la historia de uno de los periodos históricos de la civilización occidental más importantes, la Edad Media. Por supuesto, para entender dónde se debe situar nuestra historia, vamos a retroceder el reloj muchos siglos atrás, a finales de los tiempos del Imperio Romano de Occidente. Así que siéntense, pónganse cómodos, que vamos a iniciar con este emocionante viaje al pasado. Siglo V después de Cristo, año 476. Aquí tenemos al Imperio Romano de Occidente, que como sabrán, resultado de la división del territorio del gran imperio que se conoce. Normalmente en las historias podían pensar que el inicio puede ser normal, común, tranquilo, pero la verdad es que nuestra historia comienza cuando el gran imperio romano de Occidente llegó a su fin. Sí, así es, tal como lo oyen. Pero a pesar de que se han formulado distintas teorías del porqué de la caída del Imperio Romano de Occidente, a lo más cerca que se pudo llegar fue a teorizar sobre una crisis interna debido a distintos factores que eran de gran importancia para mantener la paz pública. Y también sumamos la idea del bárbaro y su irrupción en el mundo romano como factor determinante para explicar su caída. El golpe final que condujo al declive y posteriormente al fin del Imperio Romano fue la rápida propagación del cristianismo con sus nuevos ideales y creencias. Además, ha de tenerse en cuenta el considerable poder y la desesperación de las tribus bárbaras que una vez invadida Italia amenazaron con destruir Roma. Si el cristianismo sentó las bases para el fin del Imperio Romano, la dominación brutal de los bárbaros constituyó el golpe definitivo. Roma comenzó a sufrir el asedio de las potencias enemigas y la resistencia del ejército romano pronto se dio bajo los embates del gran ejército bárbaro, compuesto por guerreros como los visigodos y los vándalos. Desde el año 410, capital romana fue asediada por las hordas de visigodos bajo el mando de Alarico y posteriormente por los vándalos guiados por Gensérico en el año 455. Incluso el poderoso Atila destruyó la ciudad en el año 451. Todos estos ataques tomaron lugar durante el reinado del desafortunado Valentiniano III y evidenciaron la desintegración de la autoridad romana en el mundo y el fin del Imperio Romano. Todo terminó en el año 476 después de Cristo. Los bárbaros mercenarios demandaban un tercio de las tierras italianas del imperio. Entre las negativas, encomendaron el asunto a manos de Odacro, el líder de la tribu germánica de los cérulos, y ante el asedio bárbaro, Rómulo Augustulo, el entonces emperador, considerado el último emperador romano de Occidente, no tuvo otra alternativa que renunciar a su título de emperador, con lo que fue comunicado al regente del Imperio Oriental, que no existía la necesidad de nombrar otro emperador en el Occidente. Y así, Odoacro obtuvo entonces el título de patricio y gobernó por toda la Italia como vicario del emperador de Oriente. Desde ese momento el Occidente había sido privado de su título imperial y este hecho es recogido en la historia como la caída del Imperio Romano de Occidente. La Edad Media se divide en tres grandes periodos: Temprana Edad Media, Alta Edad Media y Baja Edad Media. La caída del Imperio Romano de Occidente fue en el siglo V, o sea, al comienzo de la Temprana Edad Media. Y ahora vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de la invasión bárbara para los eventos posteriores. Además de la desintegración del Imperio Romano de Occidente, las consecuencias de la invasión bárbara fue el surgimiento de reinos germánicos, predominio en las actividades agropecuarias y también la decadencia del comercio, además del surgimiento de diversas lenguas romances como el castellano, el catalán, el portugués, el francés, el italiano y el romano,
y especialmente la difusión del cristianismo. Con el tiempo se derivaron los estados medievales, que son raíz de los estados modernos de la Europa occidental. El Imperio Romano de Oriente intentó establecer la unidad del antiguo mundo romano, especialmente el emperador Justiniano, que es conocido por el Corpus Juris Civilis. Y sin embargo, a pesar de todo, ese Imperio de Oriente, en cambio, se convirtió en el Imperio Bizantino. La mayoría de los pueblos bárbaros eran respetuosos de la cultura romana, fusionaron las costumbres romanas con las propias, y la aristocracia germana comenzó a utilizar como su idioma el latín, que luego dio lugar a las lenguas romances antes mencionadas. Es decir, romance es un objetivo derivado del latín romanicus, y hasta ahí todo tiene sentido y parece lógico ya que son lenguas derivadas relacionadas con la lengua hablada por los antiguos romanos. El asunto es que la gente cree que tiene algo que ver con el amor romántico. La verdad es que la palabra romántica derivada del antiguo francés romance, forma alternativa de romance, historia escrita de romance, muchas de las cuales trataban historias de amor de nuevo cuño, de donde salió la expresión amor romántico, amor de ese tipo de relatos. Después, en la Edad Media, aparecieron las monarquías feudales y las monarquías autoritarias, y con el tiempo dieron origen a los estados-nación que se fueron construyendo en torno a ellas. Socialmente, en algunos de esos países, España o Francia, el origen germánico pasó a ser un rasgo de honor u orgullo de casta ostentación por la nobleza como distinción sobre el conjunto de la población. A pesar de todo, se mantuvo un periodo de unidad cultural instalada sobre la compleja y elaborada cultura del Imperio Romano que nunca llegó a perderse por completo, y el asentamiento del cristianismo, y jamás, y hasta nuestros días, ha llegado a olvidarse la herencia clásica grecorromana y la lengua latina, y que sometida a transformación, el latín medieval continuó siendo la lengua de la cultura en toda Europa occidental, incluso más allá de la Edad Media. El derecho romano y múltiples instituciones continuaron vivas, adaptándose de uno u otro modo. Lo que se operó durante ese amplio periodo de transición y camino del umbral de la Edad Media fue una suerte de fusión con las aportaciones de otras civilizaciones y formaciones sociales, en especial la germánica y la religión cristiana. En los siglos siguientes, aún en la Alta Edad Media, serán otras aportaciones las que se añadan, como ejemplo y en forma destacada, el Islam. Obviamente no pueden faltar los aportes a la filosofía y a la teoría jurídica. Entre ellos destaca San Agustín de Hipona por su proyección del racionalismo teológico. Se marca un jalón muy significativo en la patrística latina, asume la herencia griega de Platón, los estoicos y Plotino, cumpliendo su síntesis y superación desde una concepción original basada en la sabiduría cristiana. Y así se refleja particularmente en su teoría de la iluminación, que inspirándose en la teoría platónica del conocimiento como reminiscencia, pone en el primer plano los destellos de la luz que proviene del Maestro Divino, o al entender el amor como donación personal más allá del amor deseo de los autores griegos, o en el concepto vectorial del tiempo y de la historia en sustitución de la decadencia a partir de la Edad Dorada que primaba entre los griegos y del modelo del tiempo cíclico. En cambio, mantiene la idea griega de perfección, pero en vez de representarla en el movimiento perfecto del círculo, la sitúa en la trascendencia personal. Su idea del justnaturalismo teológico afirma que el origen del desarrollo natural es Dios y que las leyes positivas deben derivarse del mismo. Entonces se concluye que el derecho obedece a la voluntad de Dios. Y con todo esto se puede concluir que el cristianismo tuvo mucha influencia sobre la política y sobre la jurisprudencia. Un primer efecto fue la aproximación al derecho de la teología, y puesto que un Dios personal gobierna el mundo, el derecho se considera como fundado sobre la voluntad y sobre la sabiduría divina. Del mismo modo, el poder del Estado se considera derivado. Y en la Edad Media, la Iglesia se afirma como autoridad autónoma y tiende a colocarse por encima del Estado, porque mientras éste se ocupa de las cosas terrenas, la Iglesia se ocupa de las cosas de las eternas. La Iglesia se hizo más popular porque cada vez más personas eran cristianas
y la meta última ya no es la vida civil, sino la beatitud celeste, que se obtiene mediante la subordinación a los conceptos divinos interpretados por la Iglesia. La Alta Edad Media, que se extiende desde la mitad del siglo VIII hasta finales del siglo XI, época en la que el Occidente se volvió un producto en descomposición del apenas ya reconocible Imperio Romano. En esta época, el auge del feudalismo o modo de producción feudal, con una producción basada en una mano de obra servil y centrada en los señoríos, políticamente es un momento de descentralización del poder en que los reyes tienen muy poco poder efectivo. Claramente fue la época de mayor esplendor de la Iglesia, y en concreto, la Iglesia católica, ya que ésta tenía mucha influencia sobre la sociedad, y aunque existían otros credos, en el siglo XI Europa era en gran parte cristiana. De hecho, es un periodo de la historia en que reinados y territorios europeos nació un nuevo concepto de unión llamada la cristiandad. La cristiandad vivió una etapa de gran influencia, aunque ésta se vio profundamente afectada cuando en el año 1054 los obispos bizantinos negaron la autoridad del Papa, provocando el llamado Cisma de Oriente. Desde entonces el mundo cristiano europeo se dividió en dos. Oriente optó por la Iglesia griega ortodoxa, mientras que Occidente se mantuvo fiel a la Iglesia católica romana como se conoce todavía. En Occidente, la Iglesia se vinculó estrechamente en la sociedad feudal. La misma Iglesia era un gran poder feudal, pues poseía la tercera parte de la propiedad territorial del mundo católico y, entre otras cosas, tenía derecho al diezmo, que era la 10ª parte de las cosechas de toda la gente. En la Edad Media, la Iglesia cristiana tuvo un rol decisivo. Fue la única institución que logró ejercer su poder a lo largo de una Europa fragmentada políticamente. La vida cotidiana en la Edad Media y la forma de pensar de nobles y campesinos estaban muy influenciados por los principios y creencias de la Iglesia cristiana. Como consecuencia de esto, las acciones de la gente se hallaban estrechamente ligadas a las normas religiosas. La Iglesia era al mismo tiempo el centro de la vida intelectual. Desde este rol preeminente posibilitó el afianzamiento de una particular interpretación del mundo diseñado y ordenado según los designios de Dios. Se cristalizó así una mentalidad medieval basada en preceptos religiosos que perduró durante siglos. Tradicionalmente se ha considerado que la Edad Media fue una época culturalmente oscura que se desarrolló entre la civilización romana y la época del Renacimiento. Sin embargo, pese a este mito de ser una época bárbara, violenta y donde la cultura era algo eminentemente residual, la Edad Media fue un momento en el que se realizaron grandes avances en el ámbito de la cultura, que han quedado ensombrecidos por los grandes éxitos cosechados por los periodos entre los cuales se ubica. Dada la extensión de la Edad Media y la división geográfica que se experimentó durante la misma, los cambios culturales que se experimentaron durante esta época fueron muy numerosos, desde el nacimiento de la cultura carolingia hasta el florecimiento de la cultura islámica, muy notable por sus avances en el ámbito de la medicina, las matemáticas, el arte, pasando por las grandes obras asociadas a la escolástica y al renacimiento de las ciudades durante los últimos siglos de la Edad Media. Los cambios culturales que se llevaron a cabo fueron muy diferentes según la época y la zona, pero existen algunos avances en particular que se vinculan especialmente en esta época histórica, y entre uno de ellos que se destacan son filosofía. Respecto a la filosofía, durante la Edad Media será una ciencia íntimamente relacionada con la religión, hasta el punto que difícilmente se puede separar del ámbito de la teología. Entre los temas más tratados en el ámbito de la filosofía se encontraban la relación entre la fe y la razón, la libertad del hombre frente al plan divino, la naturaleza, y a interpretar desde este nuevo prisma religioso las enseñanzas de grandes filósofos precristianos como Platón y Aristóteles. Y entre los filósofos más destacados en este periodo se encuentran San Agustín de Hipona antes mencionado, Ramón Llull, Guillermo de Ockham y sobre todo Santo Tomás de Aquino, cuyos escritos sobre la relación entre la fe y la razón siguieron activos durante los siglos posteriores. La Edad Media fue un periodo de la historia europea que dejó profundas huellas en el continente, marcada por importantes acontecimientos históricos como la Guerra de los 100 años. Se da el nombre de Guerra de los 100 años al largo conflicto que sostuvieron los reyes de Francia e Inglaterra entre 1337 y 1453.
En realidad fue una extensa serie de choques militares y diplomáticos caracterizada por breves campañas bélicas y largas treguas. No fue por tanto un estado de guerra permanente, aunque las prolongadas y frecuentes treguas se veían continuamente salpicadas de escaramuzas al estilo de la guerra de guerrillas, y las maniobras diplomáticas más tradicionales estaban al orden del día. Se inició en medio de condiciones feudales y por causa de un litigio típicamente feudal, y terminó en guerra entre dos países que se estaban convirtiendo rápidamente en naciones bajo la administración centralizada de sus respectivas monarquías. Esta Al-Ándalus fue el nombre que se le dio al territorio bajo control musulmán en la península ibérica durante la Edad Media, entre la invasión musulmana del 711 y su expulsión en 1492. Entre 711 y 716, los musulmanes tomaron el control de toda la península ibérica, aparte de las regiones montañosas de los Pirineos y Cantábrica. Esto se logró a menudo a través de pactos con los líderes de los asentamientos visigodos, quienes, incapaces de ofrecer mucha resistencia, llegaron a acuerdos con fuerzas invasoras a cambio de privilegios. La presencia de los musulmanes en la península ibérica se expandió hasta el 1492, año en el que fueron expulsados tras producirse la conquista de Granada por los reyes católicos. Y durante el tiempo en el que los musulmanes estuvieron en la península ibérica, desarrollaron una sociedad muy avanzada para su época, recibiendo ese nombre de Al-Ándalus. Si hablamos de la Baja Edad Media, que es la última etapa, comienza a inicios del siglo XII y hasta mediados del siglo XV, es un momento de reapertura, donde lentamente vuelven a ganar importancia las ciudades y las actividades comerciales, surgiendo un nuevo grupo de social llamado la burguesía. Es el momento en que empiezan a desarrollarse las primeras transformaciones que luego llevarán en la Edad Moderna al surgimiento del sistema capitalista. Hablamos de Edad Media, hablamos de un periodo histórico que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV, 10 siglos de historia que comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo y que se ha finalizado a finales del siglo XV en 1492 con el descubrimiento del continente americano. Y otros historiadores lo finalizan en el año 1453, haciéndolo coincidir con la caída del Imperio Bizantino, una fecha muy fácil de recordar ya que coincide con uno de los inventos que revolucionarían el mundo entero. Este invento se trata de la invención de la imprenta, la cual, sin meternos en otros temas, también coincide con el fin de la Guerra de los 100 años. Y un periodo en el que pasamos de una tierra plana llena de grandes monstruos marinos a conocer que la tierra era redonda y los monstruos o las cataratas al infinito simplemente no existían. Y bien, hasta aquí llegamos. Les agradezco mucho su atención y gracias por acompañarme en este recorrido para aprender sobre uno de los periodos históricos de la civilización occidental más importantes. Así que, por ahora, tómense un descanso y reflexionen sobre todo lo que hemos aprendido hoy. Gracias por todo. Adiós.